¿Cómo están? ¿Cómo ha pasado? Espero de que bien. Un gusto el saludarles. Bueno, antes que nada, el deber para la presente semana, las preguntas de la página 127 de su texto y la segunda parte de la tarea, el cuestionario elaborado del video que yo le estoy enviando lo más rápido el link relacionado al mismo. Bien, quiero indicarles también de que con el propósito de que sepan las novedades de las tareas, yo me había permitido enviarles un mensaje al WhatsApp del grupo para que tengan la gentileza de comunicarse conmigo y de manera personal, muy personal, señalar o indicarles las novedades antes manifestadas. Pero lamentablemente hay personas o que no quieren, no les interesa o definitivamente algo pasa para que no me hayan llamado. ¿Por qué lo hago de esta forma? Porque también hay personas que requieren de que esto no se publique por algún motivo, entonces hay que respetar. Es decir, de que no le presenten un cuadro para manifestar que determinado estudiante tiene X cantidad de tareas no cumplidas y que eso lógicamente va en detrimento de la imagen de esta persona, ¿no? Y por otro lado, que también es algo que hay que tomar en cuenta y que ya ha pasado, por supuesto, que yo me puedo estar equivocando y no lo puse como tarea cumplida y en el casillero consta como deber incumplido. Entonces, las personas, los estudiantes en su gran mayoría han llamado, les he dado las razones, nos hemos puesto de acuerdo y hasta aquí no hay ningún inconveniente. De eso se trataba, señoritas, señores, pero nuevamente indico, hay personas de que no me han llamado y respetaré su decisión. Bueno, ojalá en esta semana lo cumplan como es debido las tareas, que para terminar esta partecita debo nuevamente manifestarles de que estos deberes en el mejor de los casos deben ser cumplidas y enviadas en el tiempo establecido y a través de computadora, salvo el caso de que por algún motivo estudiantes me han llamado a decir de que no pueden enviarme a través de eso, de la computadora. Y a ellos lógicamente les he admitido y hay otras personas que sin indicarme esto siguen enviándome a mano. No digo que está mal, pero por favor, para facilidad de la revisión, les pido por enésima vez el que lo hagan de esta forma. Bueno, como preámbulo, este tipo de notificaciones e ingresamos directamente ya al tema del día de hoy. ¿Cuál es? El esclavismo y el feudalismo como modos de producción establecidos en la sociedad humana a través de su historia. Empezamos con el esclavista o el esclavismo. De acuerdo a un sinnúmero de tratadistas y específicamente a Carlos Marx, el modo de producción esclavista fue uno de los sistemas de organización política y social
en donde la producción era desempeñada básicamente por personas despojadas de derechos ciudadanos. Y estas personas que estaban reducidas a lo más ínfimo de la clase social de aquella época, tenían la característica fundamental de que no eran sino dueños simplemente de su alma, y capaz que ni eso. Se dice que el esclavo no era dueño muchas veces ni del oxígeno que respiraba, porque todo era de su amo. Hay muchas versiones, les comento esto no con un sentido fatalista, sino real, para darle a comprender de que el esclavo no era dueño de nada, ni de su vida, por supuesto. Este modelo de producción fue ampliamente empleado, particularmente en civilizaciones como la griega y la romana de ese tiempo, es decir, la Grecia antigua y la Roma antigua. ¿Qué pasa con el modo de producción esclavista? Este fue en base a una organización social en la que, entonces ahora sí, los esclavos constituyen el motor de esa sociedad. Sin ellos no se mueve esa sociedad esclavista. Fue considerado el esclavo como la fuerza de trabajo, como la herramienta de trabajo. Y por supuesto, la fuerza de producción. Sin embargo, los esclavos, a cambio de ese esfuerzo, a cambio de ese trabajo, no recibían prácticamente nada, empezando por remuneración, cero remuneración. No recibían un solo centavo por el esfuerzo a aquellos trabajos, y también lo único, esto como sobresaliente, que recibían era una alimentación, lo más segura era ínfima, deplorable, y tal vez un techo para cobijarse. Pero lo importante es acá que no era remunerado, es decir, no tenía un salario ni algo que se parezca. Su trabajo, su vida y todo lo de él, entre comillas, estaba en manos de su amo. Que cuando ya veamos las clases sociales, este amo estaba determinado, conocido como el esclavista. Bien. ¿Cuáles fueron las características más sobresalientes de este modelo esclavista? Este sistema se sostiene en base a la existencia masiva de personas esclavizadas, a una cantidad bastante grande de personas que estaban en calidad de esclavos. Personas que estaban forzadas a labores, a realizar trabajos de toda índole. Y como decía hace un momento, se debe repetir porque es importante, a estas personas, ¿no? A las que no se les retribuía absolutamente nada por su labor. Ello significa
o significaba pues que solo recibían entonces la comida y la vivienda, pero esto para garantizar simplemente su subsistencia, para que esa herramienta de trabajo no se desgaste o más bien se pueda conservar un tiempo más a servicio de quien fungía de amo, de dueño y de señor de esta persona, que a propósito no se le consideraba como persona. Bien, también se debe manifestar de que en el modelo esclavista, los esclavos, eran, comillas, personas que estaban dentro o contempladas dentro de las leyes, es decir, en otras palabras, que las leyes de ese tiempo admitían que debe existir la esclavitud. Dentro de las leyes estaba establecido que la esclavitud era normal y necesaria. Entonces, ellos se lavaban las manos y nada que ver que hacían mal, no. Estaban cumpliendo con las leyes inclusive porque ellas, redundo, manifestaban que deben existir estas personas y este sistema de esclavitud. En buen romance, o en resumen, el esclavo no era considerado como una persona como tal, sino como un objeto y como una herramienta de trabajo. Sin derechos. Y sin derechos ciudadanos como persona y sin derechos colectivos dentro de una sociedad. Sin protección de ninguna parte, de ninguna institución. Y como colmo, sus hijos nacían también esclavos. Sus hijos pertenecían también al mismo amo. O, en algunos casos excepcionales, podían adquirir la libertad y cuando adquirían estos casos, como digo, excepcionales, estas personas se ubicaban dentro de los estratos más bajos también de la pirámide social de esa época. Miren, los esclavos eran parte del patrimonio del amo, del patrimonio del dueño. Y cualquier daño a ellos, el amo podía exigir resarcimiento, es decir, podía pedir a través de la justicia la devolución en otros bienes porque se había afectado de alguna forma la integridad del esclavo o de esta herramienta de trabajo. De hecho, en sociedades clásicas como la griega, se podía llegar a la esclavitud por impago de deudas, es decir, por deudas no cubiertas, no pagadas. También se llegaba a la esclavitud por crímenes, cometidos. O también por derrotas militares. Incluso existían esclavos del Estado. Estos dedicados a la función del servicio público. Entonces, explicando un poquito mejor, tal vez, lo antes expuesto. Si
Había personas que no pagaban deudas y no tenían con qué pagar, especialmente en Grecia y también una parte en Roma. Se les podía declarar, no como ahora insolventes, ¿no? Sino se les declaraba que esa persona había perdido todo derecho y se convertía en esclavo. Lo mismo, si había cometido un crimen y la sentencia en algunos casos era justamente declararle ya persona sin libertad y por lo cual se convertía en esclavo. Como ven, con estos ejemplos estoy haciéndole notar de que las leyes, lo que dije hace unos minutos, establecían que debía haber la esclavitud. O sea, contemplaban esa parte del derecho de ciertas personas y cuando infringían normas, se les quitaba esos derechos y se convertían en esclavos. Bien, sigamos. ¿Cómo surge el modelo esclavista? El modo de producción esclavista nació en la antigua Grecia, continuando a Roma, a su imperio, y luego, ¿por qué no tomando ejemplo otros pueblos, especialmente de Europa? Este sistema surgió mucho después de lo que se inventa la esclavitud. O sea, el esclavo ya había mucho tiempo atrás, pero no estaba establecido como sistema, sino esporádicamente. Llamemos como una costumbre de aquellos pueblos que vencían a otros y a los vencidos les declaraban esclavos. Así se veía, ¿no? Como algo normal. Pero directamente ya como institución, ya como un organismo establecido y refrendado por las leyes, aparecen en los pueblos de la antigua Grecia y Roma y en otros. Entonces así se atribuye a la sociedad, especialmente de Grecia antigua, la construcción de un modelo productivo, que era lógicamente la esclavitud. Este modelo era el sustento justamente del Estado o de la nación o del pueblo de Grecia y de Roma respectivamente. Y se basaba casi siempre en el manejo de estos esclavos para el trabajo en la tierra y para la para la esclavitud en diferentes actividades dentro de la casa. Sin embargo, de esto no era la fuerza de trabajo exclusiva. Es decir, en esa sociedad no solamente los esclavos estaban trabajando para el amo. Habían también campesinos libres, pero tenían relación de dependencia con el amo. Y lo mismo pasaba con ciertos artesanos que convivían con los esclavos, es decir, tenían relaciones de trabajo laborales con el pueblo esclavo y tenían también ciertas condiciones de sumisión con el amo, pese a ser libres, ¿no? De estos últimos era una política de tipo laboral, pero no les impedía llevar una vida más o menos independiente, es decir, a la gente que era libre, ¿no? Pese a que tenían mucha relación de sumisión con el amo, pero también mantenían cierta libertad de trabajo y con su familia, ¿no? Justamente formaban una familia
tenían una morada independiente, es decir, nada que ver con el amo, y se ignora a propósito cuántos esclavos existieron en Grecia antigua, pero se calcula aproximadamente que había una proporción de esclavos de las 2/3 partes de la población. Era bastante grande, ¿no? Bien. Se aplicaba más su trabajo, entonces, a las labores de la tierra, a la agricultura, a la ganadería, a cierto tipo de industrias, a la artesanía y también en algunos aspectos, especialmente a las mujeres, una esclavitud especial para la crianza de los niños del amo o de las personas que administraban o manejaban los terrenos o territorios donde ellos trabajaban. Aquí hay algo importante que no quiero dejar pasar por alto. Se podían tomar esclavos en labores domésticas y estos se podían prestar y vender a otros amos. Por eso ya era considerado este ser humano como un objeto de trabajo, como una herramienta, como algo, como una cosa. ¿Por qué no? Y esta cosa y esta herramienta de trabajo podía ser prestado por un tiempo o podía ser vendido si fuera el caso. Por su parte, en el Imperio Romano, que conquistó Grecia aproximadamente en los años 146 antes de Cristo, vio reducida, vio mermada su capacidad agrícola debido a sus extensas campañas militares. Es decir, en otras palabras, en ese tiempo dejaron abandonado los campos, no había nadie quien labore, nadie quien trabaje, por dar prioridad a la actividad de defensa del territorio, de la expansión del imperio también, y por ello se denotó una ausencia de trabajo en el campo y, por supuesto, una merma en los productos, reducción me refiero, en los productos que de la tierra se saca, ¿no? Logrando únicamente sostener una vida civil gracias a las labores de la clase esclava. Es decir, que el campesino que se convirtió luego en militar dejó abandonada la tierra y esta solamente se producía a través del trabajo de los esclavos que vivían en estas. Miren, por ejemplo, se estima que en este periodo el número de esclavos sometidos por Roma era de aproximadamente 3 millones. Una cifra bastante grande porque estamos hablando de hace muchos siglos atrás, donde de toda la población de Roma, aproximadamente 3 millones estaban considerados como esclavos. Y en cada victoria militar se iba aumentando, se iba nutriendo de nuevos esclavos, ¿no? Y así sostenían el sistema. Bien, por falta de tiempo, en concreto voy a hacer un análisis sobre las clases sociales en el esclavismo.
En este sistema se destacan dos clases sociales. Los hombres libres y los esclavos. ¿Cuáles eran los primeros? Estos hombres libres como característica podían tener, y de hecho tenían, grandes cantidades de terreno, de territorio, bienes de todo tipo, y lo importante, tenían derechos civiles, es decir, leyes que les protegían, que les cobijaban. Otra característica, podían heredar sus bienes, es decir, casi siempre al primogénito, al primero de los hijos, se les legaba los bienes que ellos tenían en vida y así sucesivamente iban legando, iban heredando. Que incluso podían legar, podían heredar a sus esclavos. Entonces moría una persona y tenía, ejemplo, 300 esclavos y le dejaba a su hijo, a su hija, quien él lo consideraba casi siempre era el primogénito, le dejaba todo lo que tenía en bienes materiales y también esos 300 esclavos. ¿Qué tal? Y la otra clase social, los esclavos. No eran ciudadanos, porque no se les consideraba como personas, entonces ¿cómo se le puede decir que eran ciudadanos? Pero para entender simplemente, por ahora, vamos a ocupar este término. Entonces, eran ciudadanos de última categoría, desprovistos de todo tipo de derechos. Y por supuesto, no estaban facultados para obtener bienes, especialmente para comprar tierras. No tenían entonces derechos civiles y peor, derechos de participación ciudadana. Eran poco más que cosas, un poquito más que cosas, así considerado. Y lo seguían siendo a través de los tiempos, y muchos de ellos se les consideró así por toda la vida, nunca llegaron a obtener su libertad. Casi siempre, hasta cumplir una cantidad de años de trabajo como esclavos, o hasta que pudieran pagar al amo, no podían obtener esa ansiada libertad. Esta libertad, que en ocasiones esporádicas, cuando posiblemente se ablandaba el corazón del amo, lo conseguía después de mucho tiempo, muchos años de haber servido para este. Pero eso era prácticamente un hecho no seguido, todo lo contrario, un acontecimiento muy raro que se ve. Bien, ¿cómo desaparece el modelo esclavista? Entra en crisis el Imperio Romano. Esto es un hecho fundamental. Cuando se determinó nuevas conquistas. Y con esto se detuvo la inserción, el incremento de nuevos esclavos. Es decir, a la sociedad romana ya prácticamente no ingresaban personas en calidad de esclavos. Por otro lado, se empezó a popularizar el cristianismo. Y es evidente que con esto ya no se permitía
este sistema del esclavismo, porque la religión cristiana no ve con buenos ojos de que una persona sea tratada con la condición que se lo hacía al esclavo. Entonces, con estos dos elementos fundamentalmente cambió de manera radical el sentido ideológico, es decir, el sentido de pensamiento de las personas. Y por supuesto el sentido espiritual de los ciudadanos romanos específicamente. Entonces fue poco a poco desapareciendo este sistema bárbaro de la esclavitud. Y aparte de esto, la situación económica de Roma, me refiero, fue cada vez debilitándose, lógicamente porque ya no había la herramienta de trabajo como antes. Y también la distinción entre ciudadanos libres y esclavos se fue poco a poco desapareciendo. Entonces, haciendo que dicha separación perdiera su importancia a través del tiempo. Pese a todo esto, la esclavitud no fue abolida de manera instantánea, o sea, de ese momento. Debían pasar prácticamente 1500 años de este acontecimiento para que se tenga la abolición total de esta forma de trato a un ser humano. Bien, el modelo que le reemplaza al esclavismo es el llamado feudalismo, que es nuestro siguiente tema. Esto, en resumidas cuentas, a partir de las invasiones bárbaras al Imperio Romano, es decir, de pueblos llamados bárbaros que cada vez invaden al Imperio Romano, y este fue una de las causas para la desaparición del mismo. Esto sucede aproximadamente en el siglo V. Se desencadenó la llamada revolución feudal a través de esto, ¿no? Que determinó y a la vez terminó con el modelo esclavista hasta ese momento vigente. Y convirtió a los esclavos en siervos. O sea, hubo una transformación. Estos esclavos se convirtieron en trabajadores para una persona, para otra persona, ¿no? Ya no el esclavista, sino para otro tipo de amo. Pero la característica es que, o la diferencia es que el esclavo, que no percibía absolutamente nada de remuneración, ya con el feudalismo, y al convertirse en siervo, ya empezó a adquirir derechos, como un salario, como el derecho de alguna manera, y poco a poco, en una inserción en la sociedad, es decir, ya tenía derechos no solamente personales, sino de la comunidad, y así sucesivamente, ¿sí? Es decir, su papel fue poco a poco cambiando. Bien, con el modelo esclavista se termina esta actividad tremenda de el hacer o el pensar y en practicar métodos que a un ser humano se le convirtiese en algo parecido a una herramienta, ¿no? A una cosa. Entonces ya se convierte en siervo y estos empiezan a hacer muchas labores y específicamente lo que antes hacía el esclavo, trabajar en la tierra, en el cierto tipo de comercio, en la artesanía y así sucesivamente, ¿no? En concreto, se conoce como modo de producción feudal, o también llamado feudalismo, a la organización
social y económica que rigió, es decir, que tuvo vigencia, que permaneció en la historia de la humanidad en el periodo de la llamada sociedad medieval. Y comenzó en Occidente, específicamente en Europa, y luego se fue irradiando a través de todo el planeta. En esta sociedad, el poder político estaba ejercido por los llamados señores feudales. Entonces aquí también hay un cambio. En el esclavismo, el amo era el el esclavista. También lo llaman el esclavero. Mientras en el sistema feudal, ese amo ya se lo conocía como el señor feudal. ¿De dónde viene esto de feudo? Feudo es tierra, ¿no? Es decir, el señor que tenía la tierra en sus manos, era propietario de las tierras. Y, lógicamente, casi siempre era, o siempre, ¿por qué no?, era miembro de la aristocracia o de la nobleza de ese tiempo. Y estos caballeros transmitían el poder a través de la sangre, es decir, de la heredad. Y también eran dueños de gran parte, como digo, de las tierras cultivables, de los feudos. Bien, esto es una especie de antecedente histórico para determinar cuáles son o fueron más bien las características fundamentales de este sistema llamado del feudalismo. Y a propósito, el feudalismo, cuando termina, da inicio al modo capitalista de producción, que consistía, de una vez le manifiesto, en una explotación del campesino por parte de la aristocracia. Bien, hasta aquí espero de que usted tenga una idea clara de lo que es, o de lo que fue más bien, el esclavismo como forma de producción y el feudalismo que lo reemplazó. Y para terminar esta partecita, ¿no?, porque tenemos unos pocos minutos, le debo manifestar de que en la parte correspondiente a estas características del feudalismo, sobresale la actividad del campesino. ¿Por qué? Porque poco a poco él fue adquiriendo la tierra que antes le pertenecía justamente a su amo. Y así se fue dando, se fue generando la nueva forma de producción que fue la capitalista. Esto le iré indicando en lo futuro, ¿no? Bien, en el modo de producción feudal era esencialmente, sí, pues un modelo de explotación agropecuaria, es lo que yo les decía hace un momento, ¿no? Era sostenido por una masa campesina encargada de la producción de bienes y gobernada por el señor feudal. Esto lo hago como a manera de resumen. A este señor feudal también se le conoce como el terrateniente. Y este les imponía su orden y el ejercicio a la vez del poder político y legal. Aunque esto, lo último, ¿no?, lo legal, intervenía también la iglesia o el clero. Termino indicando que los campesinos, o también llamados siervos, pagaban a sus respectivos amos o señores feudales una porción bastante grande, y yo diría hasta mayoritaria, de lo que ellos obtenían, de lo que ellos producían con su trabajo. Le pagaban esto a su amo.
al señor feudal o para quien trabajaban. ¿A cambio de qué? A cambio de que el amo les dé la seguridad a todo nivel. Y con la seguridad les proporcione el orden y la paz que requerían. Además, obtenían el permiso para habilitar, para adquirir porciones bastante pequeñas, ¿no?, de terreno, y con esto podían formar su hogar. Bien, en dicha relación no existían las leyes de la esclavitud. Ojo, esas ya se habían abolido hace mucho tiempo, y en su lugar, en vez de las leyes de la esclavitud, se establecieron relaciones de vasallaje, así se llamaban. Estas relaciones de vasallaje, de vasallo viene, ¿no?, vinculaban políticamente al campesino con el feudo y con el señor dueño de la tierra. Los feudos eran la unidad productiva mínima. De ahí viene su nombre. Qué pena, ya no tengo prácticamente ningún tiempo para seguir hablando, seguir analizando este tema. Ojalá y espero de que usted haya entendido, comprendido que es un tema muy interesante. Dios mediante, nos estaremos viendo la próxima semana. Hasta mientras, como siempre, mi saludo fraterno y mi deseo de que se cuiden ustedes conjuntamente con su familia. Un gusto haber estado con ustedes.